Continuamos entonces con dos sentidos importantes, que es el sentido del tacto y el sentido del oído. El sentido del tacto está ubicado en la piel, que es el órgano más importante de todos los seres vivos. En el caso de los humanos, el órgano más importante. La piel no solamente es el gran órgano sensorial, sino que también es un órgano que tiene como función la protección del medio ambiente contra tanto agentes biológicos como agentes mecánicos y externos del clima. También es un órgano que es el mayor de la excreción y que permite que se haga la excreción de grandes sustancias tóxicas, ¿verdad? En el caso de aquellos animales que tienen poca piel, incluyen los humanos. Bueno, ese es un órgano constituido por dos grandes estructuras. La epidermis, que es la porción más externa, está constituida por un epitelio, un tejido epitelial, y la dermis, que es la parte más profunda, que está conformada por un tejido conectivo y que va unido pues hacia la fascia muscular o hacia los tejidos musculares. La piel presenta diferentes funciones, como les había dicho, la protección contra la temperatura, es importante en la homeostasis corporal, ¿verdad? Más que todo en la regulación corporal. Los pelos que tienen, según la especie, hay diferentes formas y tipos, ¿verdad? Generalmente los pelos son de protección. Hay animales que presentan varias capas de pelo, unas capas gruesas, finas y un pelambre. Hay unas variaciones de pelos como lo son las plumas y el plumón. Todas tienen como papel la protección del animal. Las glándulas sudoríparas van a variar dependiendo de la especie. Y bueno, generalmente cuando hay necesidad de eliminación de calor, ellas van a evaporar agua a través de las secreciones, que es el sudor. Ahí no, casi todos los animales no presentan glándulas sudoríparas como en el caso de los humanos. Las glándulas sebáceas, bueno, van a hacer la secreción de sustancias oleosas que tienen como función lubricar la piel y los pelos, ¿verdad? Permitir la movilidad del pelo en lo que se llama la unidad folículo pilóseo o folículo sebácea. Ella está siempre en lo que sería pelo, glándula sebácea, estructura nerviosa. Bueno, la función también impermeabilizar la piel y evitar que la humedad llegue, pero también el sudor o las glándulas sudoríparas a través del sudor también tienen sustancias como son inmunoglobulinas, generalmente de la familia A, que van a eliminar algunos agentes nocivos, pero también hay variaciones del pH y otras sustancias que van a ir eliminando agentes biológicos. Bueno, la piel en su importancia pues va a dar la mayor protección a diferentes animales, más estudiada en los pequeños animales, las mascotas, por los problemas de dermatitis y afectaciones en la secreción bioquímica, lo que serían las dermatitis seborreicas. Bueno, entonces ella va a presentar diferentes tipos de estructuras sensoriales. Hay pelos especiales, como los bigotes de los gatos, que presentan una unidad nerviosa más importante en el pelo. Entonces el pelo es más nervioso que protectivo, ¿verdad? Y son los bigotes de los gatos. Y hay una gran cantidad de estructuras nerviosas y de neuronas permitiendo la percepción de diferentes sustancias allí, pues. Y bueno, los pelos también presentan receptores sensoriales y que van a tener casi que contacto directo con el sistema nervioso central. Dependiendo del tipo de percepción que tengamos, se han identificado varios tipos de receptores para, por ejemplo, receptores para frío, para calor, para presión, ¿verdad? Para el tacto, para el dolor, y han recibido varios nombres dependiendo de los que han estudiado ese tipo de percepción para esas partes. Otra percepción importante que tienen para los animales en estudio es esto, pues la sensación del dolor, y hablamos del dolor agudo y del dolor sordo. El dolor agudo es ese estímulo doloroso mecánico y térmico, y ese dolor sordo es un estímulo básicamente químico.
Ahí se liberan sustancias como la bradicina y la serotonina que van a excitar ante el dolor, y su concentración está directamente relacionada con el nivel del daño o el grado del daño a nivel de los tejidos. También hay liberación de sustancias inflamatorias como las prostaglandinas y la sustancia P, que van a elevar la sensibilidad de los receptores del dolor, y solamente el dolor tiene una función, que es evitar el daño, es de algia, es evitar que el tejido se siga dañando, y esa es la percepción del dolor. Ahora, toda la ruta importante del dolor está llevada hacia el encéfalo, y vemos que ese camino, en resumen de cuentas, iría desde la raíz dorsal del receptor, viaja a la médula espinal, de allí al bulbo, ¿verdad?, la médula oblonga, luego al tálamo y después va a la corteza cerebral. Y esas sensaciones de los receptores van a estar dependiendo de la neocorteza y las áreas conscientemente estimuladas. Ahora, eso es muy importante, la valoración del dolor en pacientes politraumatizados, y es lo que nosotros valoramos cuando hacemos la medición del dolor superficial y del dolor profundo. Si ustedes recuerdan la ruta que les acabo de comentar, cuando hay inhibición de cualquiera de estos dolores, entonces suponemos que hay daño nervioso grave o hay daño medular importante. Entonces ya es un método para valoración, ¿verdad? Pero lo más importante de la piel es esas características que le acabo de comentar, de los tipos de percepciones que ella tiene. Continuamos entonces con otro órgano importante, que es el órgano de la audición, importante para algunas especies, unas con mayor agudeza auditiva que otras, ¿verdad? Y que dependen bastante de este tipo de sentido. Este está anatómicamente ubicado en la cabeza, básicamente en la oreja, ¿verdad?, también conocido como vestíbulo coclear o estático acústico. Está dividido en tres porciones importantes. Las tres porciones: el oído externo, que está conformado por lo que se llama el pabellón auricular o la oreja como tal, los lóbulos, los pelos, las glándulas sebáceas, las que producen el cerumen en todas las especies, eso se da, y el canal auditivo externo, que luego finaliza ese oído externo con la membrana nictitante llamada membrana timpánica, y que consta también de los conductos o de los huesecillos, ¿verdad?, del oído. Eso sería la porción del oído medio, y luego ella transcribe hacia lo que sería el oído interno, en donde vamos a tener una cantidad de órganos importantes, básicamente la cóclea, el hueso temporal, vamos a tener el nervio vestibular, el nervio facial, también el nervio coclear o el nervio auditivo, y los canales semicirculares, que van a tener una importancia que va mucho más allá de la audición, sino que lo ubicamos entonces en lo que sería la postura o el equilibrio, parte del oído. Luego acá podemos observar, ¿verdad?, lo que sería la porción más interna del oído medio. Hay una presencia de un músculo que es el tensor del tímpano, y que con medidas de protección él se hace contraído, porque el tímpano es semejante a la película de una corneta. Él va a vibrar a consecuencia diferente, y ese nivel de vibraciones va a dar la audición que se necesita. Hace una función inversa a la que hace una corneta. La corneta, a través de una estimulación eléctrica, ya vibra y produce un sonido. Esta, a la inversa, el sonido la hace vibrar y provoca una estimulación eléctrica, y que esos son los sonidos que el cerebro procesa dependiendo de la característica que tenga ese sonido. Acá vamos a encontrar lo que sería el oído interno. En este caso usamos el oído interno humano como referencia, y aquí encontramos estructuras importantes en lo que es esa cóclea, ese canal semicircular. Si nos vemos acá en la cóclea, vamos a encontrar un epitelio llamado membrana basilar o membrana basal,
que está unida a la membrana tectorial, la membrana que vibra, y que está asociada a una cantidad de neuronas allí. Si nos vamos a otra, a la membrana otolítica, hay un conjunto de células, la vamos a ver más adelante, células pilosas que tienen un vello o un ápice en su porción y están unidas a este conjunto de piedritas que están aquí, que conocen como otolitos. Están en sumo contacto con un conjunto de unas células nerviosas que se conocen como el sáculo, que es una porción que está allí. Y nos vamos a la otra porción que está en la parte de la cúpula, metida en la porción del canal semicircular. También tenemos células pilosas que vamos a ver más adelante, la función de esos cilios que presentan la porción apical de esas células pilosas. En consecuencia, nos vamos entonces a lo que es la cóclea. Entonces, estas células ciliadas van a tener una importancia en lo que sería la percepción o el control del equilibrio. Vemos en esta imagen, ¿ve? Aquí hay un conjunto de células, ¿verdad?, que van a estar unidas a lo que se llama el conducto sensorial. El canal semicircular, ¿verdad?, está asociado a diferentes áreas. Acá, como lo habíamos visto anteriormente, esas áreas están totalmente clasificadas en el desarrollo de las áreas de el equilibrio. Entonces, si aquí vemos un corte, un conjunto de células importantes, y aquí vamos a ver las porciones rosadas, que son los otolitos. Aquí vemos las células pilosas, el que tiene la S, que son los ápices que están allí. Esos cilios van a tener una importancia en lo que es la percepción del equilibrio. Esa percepción del equilibrio. Vamos a ver esta imagen acá, como vemos los otolitos, que son unas pequeñas piedras cálcicas unidas a las porciones, a la porción apical de esas células, de esos cilios, y que esos cilios van a tener una importancia en el movimiento, ¿verdad? Cuando ese cilio se mueve hacia un lado, va a dar una idea de la despolarización. Entonces, a medida de que se giran, los cilios van a mover la cabeza y va a dar tres sentidos: los sentidos rotacionales, los sentidos transversales y los sentidos verticales. Es decir, la sensación de giro, derecha-izquierda, la sensación de acostado parado y la sensación de caída. Todos esos están asociados a las percepciones, a lo que serían los sentidos de propiocepción, ubicación, ¿verdad?, sensación y espacio. A medida de que, ¿qué pasa cuando nos colocamos a girar la cabeza, a girar y dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y nos detenemos, que seguimos mareados? Bueno, eso es porque los otolitos siguen girando en la endolinfa, porque hay una sustancia que está allí rodeando lo que es la cavidad coclear, se llama la endolinfa en la parte interna, y fuera del caracol es la perilinfa. Bueno, los otolitos están nadando en la endolinfa, y a medida que los hacemos girar, ellos quedan girando, y siguen los cilios de las ápices de esas células pilosas girando, y le dan una sensación al cuerpo que está girando. Cuando nosotros aceleramos, por inercia, ellas van hacia atrás y tenemos la sensación de que nos movemos. O cuando nos empujan, ¡pum!, esos cilios se quedan hacia atrás por la inercia, y es donde nos da la sensación de ubicación, ¿verdad? Entonces, el equilibrio es más que todo son respuestas adquiridas hacia los movimientos, y que vamos aprendiendo desde que somos bebés hasta que somos adultos. Igual cuando aprendemos a manejar en bicicleta, vamos desarrollando esas habilidades a través de ese tipo de estructuras que van a ir asociadas a esas células pilosas. Ahora, en lo que respecta a la audición, tenemos que ver que el sonido provoca una onda comprensiva y descomprensiva, que son generalmente alternas,
y que esa onda va a incidir sobre el oído como un mecanismo de concentración del audio, llevándolo hacia el canal auditivo, y de allí el canal auditivo va hacia la membrana timpánica, y esa membrana timpánica va a vibrar, y esas vibraciones son las que van a ser percibidas, ¿verdad? Entonces, la captación del sonido es una percepción más seguido de una interpretación secuencial de las transformaciones energéticas. Entonces, la onda sonora va a pasar desde una área mecánica, hidráulica, porque va a nadar sobre un conjunto de líquidos que está dentro del oído, y luego termina con la energía eléctrica, que es provocada por la despolarización de las células, para que así llegue al cerebro y a su próxima comprensión. La cadena de huesecillos va a tener como importancia los sistemas de amortiguación rígidos, que le van a permitir vibrar y poder sustentar esa membrana vibrante allí en cada una de las estructuras del oído. Entonces, el sistema de audición va a estar dependiendo de la especie, y bueno, la tenemos que su unidad está, el receptor está a nivel del órgano de la cóclea, y que es de allí donde va a pasar al cerebro. Todo esto va a estar asociado a la membrana importante de la transferencia vibratoria, que es la membrana timpánica, y a la estructura conocida como la ventana oval. Entonces, en el oído externo, como les comentaba, es el pabellón auditivo y los conductos auditivos, que va a permitir la amplificación de ese sonido hacia el oído medio. La membrana timpánica, ¿verdad?, va a comprimirse y descomprimirse alternamente dependiendo de los deslizamientos que ocurren en el tímpano. También puede generar vibraciones en la cadena de huesecillos para ampliar todas esas áreas. La audición en el oído interno va a estar representada entonces por esos huesecillos que van a moverse hacia una estructura conocida como la ventana oval. Y la ventana oval capta las vibraciones, va a mover ese líquido que está interno, conocido como la endolinfa, y igual las células sensoriales del órgano de Corti van a ser excitadas. Y una vez que van a ser excitadas, va a pasar hacia el tronco cerebral para su posterior interpretación. Entonces, acá podemos tener varias frecuencias de sonido que pueden estar dependiendo de las captaciones o de las especies que tengamos. Cabe destacar de un conjunto de células llamadas células basilares, que van a estar cerca de la ventana oval y que van a tener como importancia el revestimiento del epitelio de la cóclea. Ahora, para la audición hablamos de varias etapas, como la primera etapa, la conducción. Se refiere a la captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras o de los sonidos tomados. Luego vamos al área de la transducción, en donde se convierte esa señal acústica, es decir, en la energía mecánica, en impulsos nerviosos, llamada también energía bioeléctrica, y luego va hacia los centros cerebrales, para luego terminar con el procesamiento neurosensorial, que es la información que se le ha dado a cada uno de los sonidos. Por ejemplo, cuando le ponemos nombre a nuestra mascota y ella escucha ese sonido, entonces ella va a hacer un mapa fototópico de ese sonido, y luego de allí va a una interpretación y va a coincidir con un acto reflejo. Por ejemplo, el no, el ven, es un acto reflejo dependiendo a lo que se le ha dado. Continuando con las etapas de la audición, vamos con la conducción. Entonces, la conducción va a tener diferentes fases dependiendo de las capacidades auditivas. Y bueno, con respecto al pabellón auricular, la cabeza y los hombros van a ayudar a amplificar o modificar el espectro sensorial. Hay unas especies que pueden modificar su oreja o su pabellón auricular para ubicar el sonido y así concentrarlo mejor, para purificar más el sonido y poder llevar
esos sonidos amplificados hacia el tímpano. Las vibraciones timpánicas van a mover la cadena de huesecillos, y esto a la base del estribo va a hacer que hacia la ventana oral pueda conducir esas ondas a través de la perilinfa que está ubicada en la cóclea. Y bueno, la cadena de huesecillos va a transformar esas vibraciones que vienen del aire en las vibraciones al fluido, ajustando lo que se conoce en la acústica como la impedancia, que en este caso podemos considerar también al sistema coclear como los sistemas de conducción modernos de sonido, pues acústico. Bueno, acá podemos ver las estructuras involucradas, ¿verdad? Lo que sería la vibración, toca la cadena de huesecillo, en este caso el estribo, choca con la ventana oval. Acá la ventana oval y la ventana redonda, pero la ventana oval va a un revestimiento de células ciliadas que van a juntarse con la membrana basilar, y es aquí donde se produce la perilinfa, y esa perilinfa va a permitir las vibraciones hidráulicas que van a tocar la pared coclear para así tener contacto con el nervio auditivo, que va a despolarizarse provocando impulsos eléctricos o potenciales de acción que van a ser llevados hacia el cerebro. En lo que responde al ajuste de la impedancia, ¿verdad? Va a ser la disipación de la intensidad o la fuerza con que esas ondas llegan hacia dentro del oído. Entonces la cadena de huesecillos tiene esa importancia, pues que puede disminuir la intensidad, ¿verdad?, de esas ondas sonoras, y con la intención de proteger el sistema auditivo o lo que sería el tímpano. Es decir, si no hay cadena de huesecillos, la sensibilidad acústica se reduce bastante, entre 15 y 20 decibeles. Y bueno, ella también tiene una función de la protección y una importancia también, la amplificación de las ondas sonoras cuando son débiles, ¿verdad? Porque van a provocar esa impedancia. O sea, aquí podemos ver en este diagrama la conducción del sonido, ¿verdad? Como es la que sería la compresión y la transmisión de ese sonido hacia la membrana timpánica, y lo que sería la rarefacción del sonido para así hacer la acústica más importante. Ahora vamos a hablar sobre la atenuación del sonido fuerte, ¿verdad?, muy grande. Van a tener la protección del área coclear, de las protecciones que van a provocar daño. Y bueno, ¿cuál es la acción de ese reflejo? Bueno, uno, la contracción del músculo tensor del tímpano hacia adentro. Por ejemplo, van a una discoteca, a una fiesta, o explota algo, que quedan con el pitito pi en el oído. Eso se debe a eso, a la contracción sostenida del músculo tensor del tímpano y a la contracción sostenida del músculo estampendio, para así evitar que se vibre más y se siga dañando el oído. Y cuando el oído sufrió cierto daño, ella se va a mantener por un tiempo hasta que se recupere el sonido, y después se recupera ese pitido en el oído, ¿no? Entonces, en este caso, cuando eso pasa y se activa ese reflejo, se reduce la conducción sonora bajo, se reduce la intensidad de la conducción sonora. Por ejemplo, allí es donde la gente que está con bastante sonido no va a escuchar, ¿verdad? No va a escuchar después que anda con el sonido ahí activo. Ese se llama el reflejo de la atenuación, y tiene que ver con la rotación de todos los ligamentos. Involucra el ligamento lateral, el ligamento suspensorio, el músculo estampendio, está la cadena de huesecillos, la membrana oral. Bueno, todo esto va a provocar, igual al músculo tensor del tímpano, lo que sería involucrado en el reflejo de atenuación, donde está la contracción entonces de ese músculo tensor del tímpano hacia adentro, y es un mecanismo de protección del oído. Ahora, a nivel de la conducción, tenemos la membrana basilar y la membrana resonántica, que son rígidas y elásticas, y que van a estar ancladas al moliolo, que serían las partes libres del hueso.
Ahora, el diámetro del hueso de la cadena de huesecillos, pues, el diámetro de las fibras van a ir disminuidas y hay fibras largas, cortas y laxas. También podemos encontrar fibras rígidas a nivel de la cóclea que van a tener diferentes niveles de vibración y que van a servir como mecanismo de resonancia o mecanismo de vibración. Una vez que esto pasa, vamos a pasar al proceso de transducción y esto se da a nivel del órgano de Corti. Y ese órgano de Corti asociado a la membrana basilar es donde se va a generar la despolarización o los impulsos nerviosos para que lleguen a los verdaderos receptores, que son las células ciliadas internas, ¿verdad? Luego van a las células ciliadas externas, que van a, estas en sí, las ciliadas internas, van a ser 95% de sinapsis con terminaciones nerviosas de la cóclea, es decir, con su superficie. Pero las células ciliadas externas van a ser sinapsis con el 5% restante, ¿verdad? Y las fibras nerviosas que van a ser estimuladas por las células ciliadas van a dirigirse al ganglio espinal del Corti, a lo que sería el modiolo, y a su vez de allí pasa a los axones de los nervios coclear y de aquí se va a hacer su conducción hacia el sistema nervioso central. Y podemos aquí ver la estructura histológica de las rampas de la cóclea con sus diferentes estructuras, ¿verdad? Que están allí, como es el estríbulo vestibular, los conductos cocleares, y vemos cada uno de esos canales y de esas membranas que se van formando ahí. Aquí vemos un corte histológico y podemos observar la cantidad de prolongaciones de esas células ciliadas, ¿verdad? Esa cantidad de prolongaciones que son las células ciliadas y que por allí va a estar la circulación de los líquidos y del sonido. Ahora, las células del órgano de Corti, tenemos las células de soporte, las células sensoriales, las células cilíndricas externas, divididas en varias capas o 3 hileras. Hablamos de los estereocilios, que son los pelitos que tienen la porción basal, que sería la membrana tectorial. Y hablamos de las células ciliadas internas, que presentan inervación aferente, inervación eferente, pero la aferente, es decir, la que viene de afuera, es en mayor proporción un 95%, a diferencia de las ciliadas externas que tienen 95% de inervación eferente, es decir, que vienen del cerebro, y solamente 5 vienen de afuera. Ahora, en este caso, las células ciliadas internas, sus cilios no tocan a la membrana tectorial, a diferencia de las ciliadas externas, que los cilios sí tocan la membrana tectorial. Y bueno, aquí vemos estas células ciliadas que presentan diferentes características, ¿verdad? Como un núcleo, mitocondrias, heterocilio, la placa basal de heterocilio, el cuerpo de Hensen, la placa basal de quiniocilio y las microvellosidades de soporte. Su función son receptores. Para el nivel de la traducción podemos hablar de la excitación de esas células ciliadas por las vibraciones que van a estar recibiendo. Ese vaivén de esas células ciliadas que van a estar vibrando como que en un ambiente gelificado que le va a dar algo de amortiguación. Entonces los cilios se mueven hacia adelante, hacia detrás, y esto provoca la despolarización de las estructuras, provocando apertura de los canales de potasio. La cantidad de potasio libre va a permitir la liberación de un neurotransmisor llamado glutamato, y el glutamato libre va a provocar despolarizaciones y esa señal se va a transmitir al sistema nervioso a través de las células ciliadas internas. ¿Ve? Aquí podemos observar esas células ciliadas, ¿verdad? Un movimiento de deflexión de esos estereocilios, en este caso iría de izquierda a derecha. Esos cilios, una vez movidos y juntos entre ellos, provocan una despolarización, haciendo que se abran los canales de calcio, permitiendo su entrada, y una vez el calcio dentro actúa como un segundo mensajero, provocando la liberación del glutamato para provocar una excitación de la fibra aferente. Una vez que eso pasa, podemos hablar de las vías centrales de la audición, hablando de una primera neurona llamada
fibras nerviosas, estas van a partir o parten del ganglio espinal de las células de Corti, y de allí llegan a los nervios cocleares anteriores y posteriores. Una segunda neurona que presenta sinapsis con las fibras de los nervios olivar superior y el lado opuesto al tronco encefálico. Algunas fibras también van a hacer contacto con el nervio auditivo. Y una tercera neurona que va desde el nervio olivar anterior, así va buscando terminaciones nerviosas a otras estructuras y va hacia el nervio geniculado medular. O sea que hay una gran variedad de relaciones auditivas que se van a ir presentando en el proceso de la transducción. Y es aquí entonces donde se dan todas esas conexiones neuronales para provocar las despolarizaciones necesarias que van a llegar al cerebro. Y en el cerebro viene el procesamiento neurosensorial, y es aquí en donde aparecen lo que sería la evocación de todo su aprendizaje o de esos sonidos. Tenemos que hablar del sistema otolítico, que son los receptores que están dentro del sáculo y del utrículo. Entonces, los órganos otolíticos que están ubicados en la parte de la mácula presentan varias capas, lo que sería la membrana otolítica, que es aquella que contiene todas esas piedritas cálcicas, que serían los otolitos o el polvillo de calcio. Luego vamos a hablar sobre las células ciliadas, hablamos de las células de sostén, hablamos de los quinocitos, hablamos de los estereocilios, hablamos de fibras nerviosas que traen, es decir, que traen sensaciones, que son las aferentes, y las que llevan respuesta, que son las eferentes. Acá podemos ver la estructura de unos conductos semicirculares y podemos hablar de la cresta, de la cresta ampolar. Hablamos de la cresta ampolar, que contiene células ciliadas y es estimulada por movimientos de la endolinfa. Hablamos de una célula ciliada llamada receptor, y que esos receptores van a estar asociados a la porción externa de la cresta ampular. Aquí hay células ciliadas y se van a estimular por ese movimiento de la endolinfa. En lo que les comentaba, el movimiento de la cabeza hacia los lados o el movimiento de las cabezas circulares. En este sentido podemos hablar de este tipo, ¿no? Cuando los otolitos se mueven, y podemos hablar de lo que serían las rotaciones de la cabeza, en donde el utrículo se mantiene siempre en la posición, pero los otolitos se van a mover. Entonces, antes y después de la rotación, esto provoca ningún movimiento a nivel de los ojos, es decir, el nistagmo. Luego vamos a hablar de la rotación de la cabeza en diferentes ángulos, movimientos rotativos de la endolinfa. Esto va a provocar un nistagmo rotatorio. Usted mueve la cabeza y sus ojos también se van a mover así no los quiera. Y luego hablamos de los movimientos de rotación y los movimientos de inclinación, que nos van a provocar movimientos a nivel de los ojos. Entonces, ¿cuál es la función de los canales semicirculares? Hablando en la aceleración rotacional, es decir, los giros de la cabeza. Bueno, uno, mantener la postura, la cabeza fija, mantener una rotación hacia la izquierda. Esto va a hacer que la endolinfa gire en sentido contrario, ¿verdad? Los movimientos de fluido van a mantener el ajuste de la endolinfa, y bueno, esa rotación de la cabeza va también a provocar los procesos de equilibrio. Ahora, cuando hablamos de las vías vestibulares, podemos hablar de que esas vías vestibulares centrales van a tener siempre el conducto de esa estructura con la de los ojos. Y aquí podemos hablar de la vía vestibular central, un primer grupo de neuronas llamadas fibras aferentes de la rama vestibular, fibras procedentes de las crestas. Hablamos de los ganglios vestibulares, un segundo grupo de neuronas que van a hacer sinapsis en el núcleo vestibular ipsilateral, y hablamos entonces del vestíbulo espinal en este grupo de células. Todo esto va a dar como consecuencia un potencial de membrana que va a dar una respuesta eléctrica, una despolarización de
menos 60 milivoltios. Y esto por su consecuencia va a generar un potencial de membrana. Entonces esos filamentos van a polarizarse o despolarizarse dependiendo el grado del estímulo que presenten, y esto va a dar percepciones de lo que serían dirección o distancia dependiendo del movimiento que se ve. Los potenciales de acción van a estar dados entonces a cada estereocilio unido a lo que sea las movilizaciones que estén en cada uno de esos puntos. Y bueno, los cilios van a estar acoplados. Una vez que esos cilios se juntan entre ellos, van a provocar la apertura de algunos canales. En este caso el ion potasio, que es el más abundante, la endolinfa, junto con el ion calcio, van a entrar por la apertura de sus canales, provocando una despolarización. Y esto por su consecuencia va a generar los potenciales de acción que están descritos. Aquí vemos, ¿verdad? Cuando se juntan una cabeza corta y una cabeza larga, provoca la despolarización, la apertura de los canales, y esa unión a su vez va a provocar entonces la despolarización de esa estructura. ¿Ves? Son movimientos a nivel de esos estereocilios y por consecuencia van a provocar todas las aperturas entonces de esos canales, tanto básicamente de potasio como de calcio. Pero también está involucrado el sodio y el cloro, que van a estar estipulados más que todo en los procesos de la producción del sonido. Todo esto asociado a ese líquido que está circulando, como lo es la endolinfa y la perilinfa. Los potenciales de acción, entonces se van a liberar todos esos neurotransmisores que hasta los momentos se considera que sea el glutamato, que es el importante en este tipo de estructura. Entonces se considera que sea el glutamato el principal neurotransmisor que permite este tipo de despolarización. La perilinfa entonces también tiene una importancia porque ella se forma a partir del plasma en la rampa media, y aquí hay una concentración de iones potásicos y una baja concentración de iones de sodio. La endolinfa y la perilinfa son importantes en el movimiento, ¿verdad? y en los procesos de la distribución del sonido y en los procesos del control del equilibrio a través de los otolitos. Todo esto está asociado a lo que serían las porciones cerebrales y su unión con las vías auditivas derechas e izquierdas para cada uno de las estructuras que están siendo estudiadas. Las células ciliadas internas y externas tienen como importancia, ¿verdad?, que más que todo es el de las porciones sensitivas, ¿verdad?, con su acción conjunta con los nervios auditivos, y la estimulación entonces de esos líquidos como la perilinfa y la endolinfa. También son responsables o responden a los estímulos sonoros. Las células ciliadas internas se despolarizan o se hiperpolarizan dependiendo del nivel de vibración. También podemos hablar de que tienen una función de inervación. Los potenciales de acción de esas fibras auditivas van a estar asociadas a la frecuencia de potenciales de las células nerviosas. Y bueno, el principal factor determina el tono percibido cuando esas ondas chocan entre sí. Bueno, lo más importante de todo esto es que el aparato de Corti tiene estructuras responsables para lo que sería el área de la audición. Más adelante continuamos con el área del sonido, del equilibrio.